Des del Departament de Salut de Gandia apostem per la innovació i la investigació com a forma d'aportar valor en el procés assistencial i augmentar la qualitat d'aquesta assistència. Això ho fem de manera integradora, de forma que totes les parts implicades estiguen representades i puguen aportar les seues idees. Professionals d'aquest Departament de Salut han participat en idees i projectes pròpies i, a més, han participat en idees i projectes proposades per altres institucions. Bueno, uno de los socios de Safor Salud es la Federación de Empresarios de la Safor. Lo que estamos tratando es de dinamizar que empresas que tienen productos o servicios alineados con la estructura entren en contacto con investigadores médicos de la parte de Fisabio y también con la UPV para poder escalar sus proyectos dentro del sistema sanitario español para hacer una prueba de concepto y poder generar un tejido empresarial en el sector salud. En aquellos proyectos en los que tienen como origen investigadores médicos de Fisabio o bien investigadores de la UPV, tratar de alinear capacidades empresariales que los puedan hacer posibles en el mercado y los puedan monetizar. Queremos reciclar todo ese material que llega al final de su vida útil de algodón. Lo que queremos es que la bata sea de un monomaterial, es decir, sea toda, absolutamente toda del mismo material, para que eso luego no haya que separar absolutamente nada. La intervención de la Universidad Politécnica en este proyecto consiste en la evaluación del impacto ambiental del proceso primero de fabricación de las batas en la situación actual y luego qué impacto tendría el sustituir esas batas por material que venga del proceso del reciclado de las propias batas. Entonces, ¿en qué consiste el proceso de análisis del impacto ambiental? Pues consiste en el proceso de análisis del ciclo de vida, que se hace a través de una norma ISO y consiste básicamente en analizar todos los impactos que tiene un determinado proceso sobre el medio ambiente, considerando tanto las materias primas como la energía, como el posible reciclado o los desechos que se envíen a vertedero. La basura sí que es un coste directo y perfectamente controlado. Tantos kilos de basura que tiramos, tantos kilos de basura. Si esta basura no la tiramos, es la que nos ahorramos. Esos son los números que hicimos en un principio. En este momento, los resultados que tenemos con ese modelo, digamos, genérico, nos indica que más o menos el 75% del impacto ambiental que tiene la bata desechable proviene de la fabricación del polipropileno. El 15% depende de la energía que se utiliza en el proceso de confección de la bata y el 10% restante corresponde con el transporte. De ese 75% vamos a poder reducir prácticamente el 90%. Por lo tanto, vamos a conseguir una reducción de la huella de carbono del uso de tejido desechable en los hospitales entre un 70 y un 85% más o menos. El avance de este proyecto lo que pretende es crear un estándar de fabricación. Nosotros no queremos reutilizar, queremos darle la vuelta a todo ese material. Ese es el objetivo de la economía circular, nosotros. Lo que pasa es que lo bueno que hacemos nosotros es cuantificarlo.